Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y a cada uno de los que en este día va a escuchar esta palabra. Que Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo a la distancia. Saludos para nuestra pastora Miriam Morales, jefa nacional de Dorcas, y su directorio. Saludo también para nuestro pastor Jorge Jiménez Peñalosa, presidente de nuestra corporación Iglesia Pentecostal Nazaret, y para su directorio un gran saludo a la distancia también. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Esta es la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Cuando miramos la palabra del Señor y nos encontramos con este mensaje donde el Señor nos dice el juzgar a los demás, y Dios a través de su palabra nos está a nosotros hablando, y podía pensar qué es lo que el Señor a través de su palabra nos quiere hablar. Y Dios a través de ella nos está a nosotros prohibiendo el juzgar y condenar. Porque el único que tiene la autoridad para condenar, para juzgar nuestra vida y a todo el mundo entero es nuestro Dios. Porque Él es justo, es santo, 3 veces santo, perfecto, como no hay ninguno sobre la tierra. Nosotros estamos en el camino de la perfección. Cada día tratamos de perfeccionar nuestra vida para ser alcanzado un día por la salvación de nuestro Dios, y cuando Él venga por nuestra vida, nos lleve a reinar por una eternidad, Cristo el Señor, juntamente con Él. Es por eso que el Señor nos está preparando mientras estamos en esta tierra, de cómo nosotros tenemos que conducirnos en ella, de cómo tenemos que comportarnos con nuestro prójimo, con todo este mundo. Y Dios a través de su palabra nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Cristo el Señor a través de su palabra nos está a nosotros prohibiendo, porque no es bueno juzgar a los demás. No es bueno condenar, porque ¿quiénes somos nosotros para condenar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Dios no nos ha puesto en esta tierra para condenar y juzgar a los demás, sino que el Señor nos ha llamado para salvación. Nos ha llamado para darnos nosotros la salvación, y también a hacer que otros también puedan alcanzar esta salvación. Cuando el Señor nos dice en su palabra: perdonad y seréis perdonados, puedo yo recordar también el Padre Nuestro que el Señor nos dejó, la oración modelo, como se dice, y dice el Padre Nuestro: y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces estamos tan lejos de perdonar a los que nos ofenden. Muchas veces nos ofenden, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Guardamos rencor en nuestro corazón. Por años muchas veces se guarda rencor en el corazón. No se perdona, teniendo el conocimiento de que Cristo es amor y que Dios nos manda a ser nosotros, somos llamados también a amar a nuestro prójimo. El Señor nos dice en su palabra: perdonad y seréis perdonados. Porque dice el Señor: dad y se os dará. Dad y se os dará. Lo mismo que yo dé, yo voy a recibir. Lo mismo que yo dé es lo que a mí me van a dar. Yo no puedo esperar que si yo hago el mal a los demás me paguen con bien. Teniendo yo el conocimiento de Dios, yo sé que tengo que hacer el bien. Y si alguien a mí me paga mal, dice la palabra del Señor que somos bienaventurados por eso. Pero yo no puedo pagar mal por mal.
Si alguien me hace un mal, yo no le puedo hacer algo peor. Porque el Señor me está dando la enseñanza en su palabra una vez más. Y me dice, dad y se os dará. Lo que nosotros demos es lo que vamos a recibir. Y dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Medida buena, apretada. Eso es lo que Dios quiere a nosotros darnos cada día. Bendición, buena bendición, abundante bendición, apretada, que ya no caiga más. Apretada bendición, que ya no caiga más. Si hacemos como la palabra del Señor nos manda, el Señor nos va a bendecir abundantemente por cumplir con su palabra, por cumplirla y por hacerla. El Señor a nosotros nos va a bendecir. Al que obedece, el Señor le va a bendecir. Porque en la palabra del Señor encontramos nosotros la consecuencia de la obediencia. El Señor nos va a bendecir si cumplimos con su palabra. Dice, porque se os dará medida buena, apretada, remecida. Remecida. El ejemplo que le puedo poner es cuando echamos nosotros algo en un saco. Y el saco se hace chico, digamos así, pequeño. Lo apretamos, lo remecimos, lo golpeamos para que caiga mucho más de lo que el saco hace. Remecido, lo remecimos el saco. Queremos que caiga mucho más. Y tratamos de apretarlo para echarle más cosas encima, adentro del saco. El Señor así quiere con nosotros bendecirnos de forma abundante, de que ya no caiga más bendición en nuestra vida. Dice, y rebosando darán en vuestro regazo. Rebosando. Cuando se echa agua en un vaso, ¿qué es lo que pasa cuando el vaso se llena? Se empieza a desbordar por los bordes. El agua o el jugo o lo que se le eche. Empieza a desbordar y empieza a caer y caer. Así Dios nos quiere bendecir a nosotros. Así Dios nos quiere bendecir. Que cuando dice, rebosando darán en vuestro regazo. Vamos a poner los brazos así para recibir la bendición de Dios. Y ya no va a caber más bendición porque se nos va a caer de los brazos de tanta bendición. En nuestro regazo, dice, Dios nos va a bendecir abundantemente. Dios nos va a bendecir en gran manera siempre y cuando nosotros cumplamos con la palabra que nos está hablando cada día, que tenemos que hacer con los demás. Aquí está escrito lo que tenemos que hacer con los demás. El Padre nuestro dice, perdona nuestro pecado, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Dice la palabra del Señor, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lo mismo que yo hago a los demás me lo van a hacer a mí. Lo mismo que yo le hago a los demás me lo van a hacer. Yo no puedo esperar recibir bien si yo le hago mal a los demás. El Señor en su palabra me está diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y Dios aquí nos está prohibiendo. Porque nos está diciendo no. Y cuando Él dice no, es una prohibición. Él nos está prohibiendo juzgar y nos está prohibiendo condenar. Porque nos dice no. Y cuando a uno se le dice no, es porque no lo tiene que hacer. Es una prohibición. Y no seréis, dice, juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y nos dice, perdonad. Aquí nos está diciendo, perdonad. Aquí nos está mandando a perdonar. Y dice, y seréis perdonados. ¿Por quién? Por nuestro Padre Celestial. Porque si nosotros perdonamos a los hombres vuestras ofensas, dice la palabra de Dios, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. La palabra de Dios nos está hablando a nosotros claramente.
porque Él quiere santificar nuestra vida. Dios nos santifica a través de su palabra, porque Dios nos quiere cada día perfeccionar, hacernos mejores hijos de Él, mejores siervos, mejores siervas, mejores cristianos, mejores seres humanos en esta tierra. Cada día que seamos mejores con nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Dios nos está hablando a través de su palabra. Y hay una regla de oro, la cual encontramos en San Lucas capítulo 6, versículo 31. La regla de oro que dejó Cristo el Señor escrito aquí en su palabra. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es lo que el Señor nos habla cada día. Y hoy nos está recordando lo que tenemos que hacer. Como hijos de Dios, si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, como decimos muchas veces, tenemos que cumplir la palabra de Dios que está escrita y hacer como Dios nos manda cada día. Porque somos hijos y Él es nuestro Padre. Y como Padre, y nosotros como hijos, tenemos que obedecerle a Él. El Señor nos está mandando en su palabra a no juzgar. Y no, dice, no juzgar y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y nos está diciendo el Señor, perdonad y seréis perdonados. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Queremos que nos hagan el bien? Hagamos el bien nosotros. Cumplamos con la palabra de Dios. Amemos a nuestro prójimo. Aún dice el Señor, amar a vuestros enemigos. Dios se va a encargar de todo lo demás. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros solamente? Cumplir lo que aquí está escrito. Porque si quedó escrito aquí, se tiene que hacer tal y como aquí el Señor lo dejó escrito. No le podemos cambiar a esta palabra. No le podemos quitar ni le podemos añadir. Solamente lo que aquí está escrito en su palabra tenemos que hacer, cumplir, y Dios se encargará de cumplir y bendecir nuestras vidas también. Como también está escrito en su palabra, que hay premios también por la obediencia. Que Dios nos bendiga. El Señor añada bendición a nuestros corazones a través de esta palabra. Y Dios les bendiga grandemente. Les mando un gran saludo desde la ciudad de Curicó. Para todos ustedes los que van a escuchar esta palabra, que Dios les bendiga grandemente y firmes y adelante, porque el Señor ya viene por cada uno de nosotros. Dios les bendiga.